Hola y muy bienvenidos a Creo lo que creo. Hoy tengo el placer de presentarles a mi mamá, Liliana Jordán de Hidalgo. Lili es hija de misioneros del Ejército de Salvación, nació en Argentina, se casó en Perú con un peruano, emigraron a los Estados Unidos y tuvieron 2 hijos, trabajó profesionalmente en el sistema de las Naciones Unidas y ahora retirada tiene un negocio propio que le permite tener mucha flexibilidad de tiempo. Tiene 50 años, casada con mi papá y le encanta viajar en viajes misioneros. Bueno, Lili, vamos a empezar y si me puedes decir cómo te describen tus amigos, tus familiares, qué dicen que eres excelente y quién dice Dios que eres. Bueno, primero, gracias Sandra por invitarme, te felicito porque esta es una iniciativa excelente, creo muy necesaria. Cuando me dijiste que les preguntara a mis amigos qué piensan de mí, me sentí un poco tímida porque no es algo que tú haces normalmente. Y realmente cuando recibí las respuestas me sentí muy emocionada, halagada y muy humilde porque me decían cosas tan hermosas y que yo no pensaba que eran cosas que yo sentía que era como me veían los demás. Pero después de pensar un poco me di cuenta que en realidad algo que quizás es muy común en las mujeres, pensamos muy poco de nosotras mismas, pensamos que somos muy gordas, muy flacas, muy feas o poco competentes para las diferentes labores que tenemos que hacer. Como madre es un desafío, sentimos que no estamos capacitadas. Sin embargo, en este ejercicio creo que me dio la oportunidad de ver cómo me ven otros y esos otros me ven como Dios me hizo. Entonces no es nada de que yo soy la que debo ser exaltada, sino que la forma en que otros me ven es porque Dios me hizo así. Por ejemplo, me describen como fuerte, segura, solidaria, que ama profundamente y da de todo corazón. Entonces digo, ¿por qué soy fuerte? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está en Filipenses, en la Biblia. Estoy segura porque si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Otra vez, no soy yo, sino que es la seguridad que tengo en Dios. Amo y doy de todo mi corazón, dicen los demás, porque Dios nos amó a Dios primero y por eso nosotros lo amamos los unos a los otros. Eso está en 1 Juan. Entonces creo que esta iniciativa, como te dije al principio, es muy apropiada para especialmente a las mujeres, que nos ayude a vernos como somos, en imagen y semejanza de Dios, quien es quien nos ha creado. Me preguntabas qué crees que hago naturalmente y lo que me dicen mis amigos y familiares decían, las cosas que yo hago sin esfuerzo, por ejemplo, es dar consejo, dicen que soy sabia, me gusta mucho leer. Una cosa, soy hospitalaria y eso es cierto, me gusta mucho la hospitalidad. Me encanta tener fiestas, me encanta tener reuniones, estar rodeada de gente. Y una cosa que me dijeron que tiene paz en Cristo, como que nunca me altero y que con facilidad manejo situaciones difíciles porque estoy serena. Y otra vez es la serenidad de saber quién es, quién nos ha creado y quién está de nuestro lado, ¿no es cierto? Lo que me viene naturalmente es organizar grupos, eventos, como te dije, fiestas, pero también eventos de estudios bíblicos, y eso lo hice mucho durante mis años en mi iglesia, organizando viajes misioneros especialmente para trabajar con mujeres en Vietnam, en Nepal, haciendo estudios bíblicos con ellos. Y eso me viene en forma casi natural. Gracias. Y bueno, eso, como dijiste, viene de Dios. Entonces eso que tus amigos, familiares te dijeron fue confirmación de que Dios te creó así. Eso es parte de tu identidad, que Él te hizo así y como dijiste, todo eso viene de Él. Y bueno, como tu hija, sé que todo eso que te han dicho es cierto y veo que sí, cuando haces los viajes misioneros, los estudios, cuando tenés eventos, eso te da energía y eso también es una confirmación que eso es algo
que Dios te ha puesto en tu corazón. Ujú. Y bueno, hablando de tu identidad ahora, tu propósito, ¿qué haces y por qué amas lo que haces y cómo llegaste a hacer eso? Ok. Cuando me decías cuál es mi propósito, y creo que lo conversé un poquito contigo porque yo tenía dudas en realidad, ¿cómo defino mi propósito? Y recuerdo un libro que estuvo muy de moda en el ambiente cristiano hace unos años atrás, donde decía el autor que nuestro propósito como cristianos es honrar y glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito primero en la vida. Pero ese propósito puede manifestarse de diferentes maneras según las etapas de la vida en la que tú estás. Cuando yo era más joven, tenía niños que estaban creciendo, tenía una carrera profesional y tenía muchas actividades en la iglesia, mi propósito era cómo honrar a Dios en todas esas cosas que tenía que balancear, que me imagino que muchas mujeres jóvenes tienen esos desafíos de balancear esas cosas. Y cómo honrar a Dios de manera que al criar mis hijos fuera prioritario, pero no dejar de lado tampoco mi trabajo misionero con las mujeres. Ahora que ya estoy retirada, que tengo mi propia empresa y tengo mucha más independencia, mi rol ha pasado a un segundo plano. Y yo siento que mi propósito en este momento es más que nada servir de apoyo a ti, a ti, Sandra, a tu esposo Will, en todo el ministerio que ustedes tienen, y de apoyo en la crianza de mis nietas, donde quisiera dejar un legado centrado en el amor a Dios. Lo mismo con mis futuros nietos que tengamos con Dani. Pero en el tema de trabajo misionero con las mujeres, me da mucho gusto que ustedes, especialmente vos, Sandra, hayas tomado esa iniciativa de trabajar con las mujeres donde yo puedo aportar apoyándote a vos, cuando vos tenés que hacer cosas. Entonces yo siento que mi propósito en este momento no es del liderazgo en sí, sino es apoyar tu liderazgo en lo que estás haciendo, que es lo que Dios te ha dado como ministerio. Entonces es algo que cambia en la vida, ¿no? Yo pienso Dependiendo sí. en tu etapa en la vida, tu propósito puede cambiar. Así es. Y eso es algo que tenemos que estar atentos a ver en dónde estamos, en qué etapas. Si tenemos niños pequeños, quizás ahora no podemos hacer tanto fuera de la casa, pero es algo que podemos hacer después. Pero igualmente Dios tiene un propósito en eso. Y bueno, me gusta como dijiste que ahora es algo en donde apoyas a los ministerios y quieres dejar ese legado a los demás. Y bueno, denos un ejemplo personal de cómo vivís sin temor relacionado a tu identidad o pueda tu propósito, y si no puede ser algo tangible, un plan de acción que podemos llevarnos a casa a implementar. Había visto como otras personas que habías entrevistado comentaban de algún evento impactante en su vida y cómo lo superaron y cómo eso les ayudó a mantener su identidad. Y para mí un evento muy impactante fue cuando nuestro sobrino, tu primo Colin, de 17 años, falleció en un accidente. Y eso fue como que cuando el mundo se venía abajo, ¿no? Sí, es muy sí. difícil. Pero me acuerdo esa noche manejando 8 horas para ir a visitar a mi hermano. Sí, a los papás A los de papás, mi primo. sí. Sí. Empecé a sentir que me venían a la mente versículos bíblicos, que ni me acordaba que los sabía, y me venían. Me acuerdo que iba con mi hermana y le decía los versículos, y ella también. Y me di cuenta en ese momento que todo lo que yo había aprendido hasta ese momento en mis estudios bíblicos o en la memorización estaba ahí guardado y que salió a la luz en el momento que yo lo necesitaba. Entonces, una de las cosas que sentí que prioritario para mí en ese momento es promover la idea de que el estudio bíblico es lo que te da la fortaleza ahora y en el futuro. Bien dice la Biblia que debes entrenar a los niños desde pequeños, porque cuando son más grandes no se van a alejar de lo que les has enseñado. Y muchos de esos versículos que me venían a la mente, yo ya no los había dicho en muchos años, pero estaban ahí desde que era niña.
Entonces la memorización de la palabra de Dios es muy poderosa, creo. Es como una fuente que tienes dentro de tu mente, de tu corazón, que Dios puede utilizar para hablarte. Como muchas veces dice tu esposo, él nunca escuchó la voz de Dios hablándole, yo tampoco, nunca le he escuchado a Dios que me habla, pero sí utiliza él esa manera para darme su confort, su aliento y su dirección. Del mismo modo, la Biblia, creo, es la palabra de Dios viviente, es viva porque te habla en un momento como tú necesitas y en otro momento como lo necesitas, aunque sea el mismo capítulo que has leído 2, 3 veces, te habla de diferentes maneras. Por consiguiente, si hay algún mensaje que yo pueda dejar y alguna idea para un plan de vida, es el estudio bíblico, la oración, por supuesto, pero el estudio bíblico y la memorización de los versículos, que son los que te pueden dar la fortaleza para enfrentar cualquier cosa, te pueden dar esa serenidad que me dicen a mí que yo tengo, es por eso, porque está dentro de mí todo eso que el Señor nos ha dado. Y lo tan importante, si tenemos hijos pequeños, empezar ahora a enseñarlos a esos versículos, puede ser por medio de canciones, de darles premios, algo así, pero que les motive a memorizarlo, porque como dijiste después, eso nos viene a la mente. Y no es muy tarde para nosotros adultos tampoco, claro. ¿no? Y es algo que yo trato de poner versículos en mi auto o en mi espejo, así para recordarme de los versículos y memorizarlos, porque como dijiste, en esos momentos en donde necesitamos clamar a Dios, es cuando nos vienen a la mente, y si no los tenemos ahí por dentro, no vamos a saber dónde sacarlos. Entonces eso es algo sí que podemos hacer en nuestros hogares. Una cosa que me olvidé de mencionar es que con respecto a los versículos bíblicos, cuando empezamos ahora yo te mencionaba versículos bíblicos que se referían a lo que las demás decían de mí, por ejemplo, el estar segura, fuerte. Estos son versículos bíblicos, hay más de 160 versículos en la Biblia donde hablan de nuestra identidad en el Señor, donde pueden decirte, y yo te puedo dar, tengo una lista enorme, por supuesto que no te la voy a leer, pero te puedo decir, por ejemplo, hay versículos que te dicen que estás dotada de poder, dotada de amor, de dominio propio, como tú bien sabes, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículos que te dicen que eres libre, que eres capaz, que sos bienvenida en la presencia de Dios, que tienes confianza, que eres obra de Dios. Son esos versículos que te ayudan a recordar de que eres hija de Dios y que Él te ha hecho en su imagen y semejanza, y eres única y eres valiosa para Dios. Creo que como mujeres a mí me gusta leer esto periódicamente, tenerlo, como vos decís, cerca, porque es una manera de recordar cómo Dios nos ve, que es mucho mejor de lo que nos vemos nosotros a nosotros mismos. Amén, sí, es cierto. Y como en esos momentos ahí realmente sabemos si nuestra identidad es en Cristo o en otras cosas. Y como dijiste, que muchas personas dicen que das consejos, sos muy sabia, sos fuerte, segura. Esa identidad te ayudó en esos momentos difíciles, como cuando nos pasó con mi primo, y que tu propósito es honrar y gratificar al Señor. Y en ese tiempo pudiste hacer eso con nuestra familia, compartiendo esos versículos, orando con nosotros, y me encanta como ya tenés una lista hecha. Y si alguien quiere conectarse contigo, quiere esa lista, ¿cómo pueden conectarse? No, me pueden mandar un email, es lo más fácil. Mi email es idalili@gmail.com, así que con mucho gusto les mando la lista. Es más rápido tener la lista hecha, pero también es bueno leer la palabra de Dios y buscar ahí cómo Dios te habla a veces en diferentes versículos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, tu sabiduría, por compartir. Y gracias a ustedes por tomar este tiempo a escuchar esta entrevista con mi mamá. Y bueno, esperamos verlos la próxima semana en Creo lo que creo. Adiós.